Vamos a comenzar con esto, con las caras del hombre que ha tenido estremecido al país en el último mes. Esta primera imagen que tienen ustedes aquí es la imagen de Rafael Uribe Noguera, el asesino de la pequeña Juliana Zamboní, cuando fue notificado en la clínica de la orden de captura en su contra. Esta primera, aquí está acá. La segunda, que están viendo, que fue por esos mismos días, el 7 de diciembre, en el momento en que es trasladado a los juzgados. En la tercera imagen que ven ustedes allí es en la audiencia de legalización de captura. La cuarta, donde aparece para la reseña del IMPEC a la hora del ingreso a la cárcel, cuando fue llevado a la cárcel. Y la quinta, esa última imagen que tienen ustedes allá, es de ayer. Aparece completamente cambiado, sin barba, con el pelo corto, muchísimo más delgado. Esto fue en la videoconferencia mediante la cual él aceptó ante un juez el secuestro, la tortura, la violación y el asesinato de la pequeña Juliana. También le pidió perdón a Dios, a su familia y a la familia de la pequeña. Vamos a desarrollar este tema, que sin duda es la noticia más importante en el día de hoy. Ya vamos con Juanita Gómez, pero arranquemos con Alejandro Tibaduiza, que se encuentra en los juzgados del Palo Quemado. Alejandro, ¿qué sabemos? Finalmente, ¿cuánto creemos que va a pagar de cárcel? ¿Cuánto se dice este hombre? Hemos consultado con penalistas y por supuesto con la Fiscalía, que creen que la pena que le será aplicada a Rafael Uribe Noguera el próximo 29 de marzo será de 60 años de cárcel. Sin embargo, oscilaría principalmente entre los 44 años y esta pena máxima que contempla la ley colombiana. Pero lo que vimos aquí en el complejo judicial de Palo Quemado en las últimas 2 horas fue algo realmente impactante. Si bien él no fue trasladado hasta los juzgados el día de ayer, pues de todas maneras su presencia en la videoconferencia alteró bastante a los padres de la pequeña Juliana Zamboní, que sin duda alguna fueron los más afectados con esta confesión y esta solicitud de perdón de Uribe Noguera. Veamos. Traumática y dolorosa, así describen los asistentes a la acusación contra Rafael Uribe Noguera la manera como se cumplió la audiencia en la que el violador y asesino de la pequeña Juliana aceptó cargos y pidió perdón por el atroz crimen que cometió. En ninguna dimensión voy a entender por qué actué de esa manera. Actué bajo la inconsciencia de las sustancias alucinógenas. Quiero perdonarme a mí. Quiero desde el fondo de mi corazón que me perdone el alma de Juliana, su familia, mi familia y el mundo entero. Pero fueron 2 los momentos más difíciles de la audiencia. Cuando Nelly Muñoz, madre de Juliana, se desmayó tras la lectura de la acusación, y a la salida de la audiencia, cuando se volvió a desvanecer y su esposo, Juvencio Zamboní, se atacó a llorar junto a ella en el piso. No, fue un drama muy difícil. La señora y el señor y toda su familia está muy impactada. Creo que les prestaron buena atención y pues es devastador la situación. Y es que la acusación contra Uribe Noguera fue contundente. Los videos de las cámaras de seguridad en el barrio Bosque Calderón Tejada, donde vivía Juliana junto a su familia, fueron la prueba reina para determinar su responsabilidad en el secuestro, así como los testimonios de uno de sus primos y una amiga, ambos menores de edad. Igualmente, el dictamen de medicina legal determinó de manera incontrovertible que la niña fue violada antes de ser asesinada y que ella se resistió con toda su fuerza al abuso sexual. Prueba de ello fueron los rastros biológicos de piel que quedaron en sus pequeñas uñas y que corresponden a los rasguños que intentó hacerle al criminal. Rafael Uribe Noguera acabó con la vida de la niña Juliana Zamboní el 4 de diciembre de 2016, una menor víctima de desplazamiento forzado, de tan solo 7 años de edad, que residía en una zona marginal de la ciudad de Bogotá, condición que fue aprovechada por el autor para perpetrar el crimen. El monto de la pena contra Uribe Noguera se conocerá el próximo 29 de marzo. Hay algo que vale la pena explicarle a los televidentes, y es que Rafael Uribe Noguera en este momento ya se encuentra condenado. Lo único que falta es que el 29 de marzo, como lo decíamos en la nota, pues se lea la sentencia en su contra, el quantum punitivo, el monto de la condena, pero esta podría oscilar, como lo decíamos, entre 44 y 60 años de cárcel. Por la aceptación de cargos no tiene ninguna rebaja, pero sí podría eventualmente tener algunos descuentos en la cárcel por buen comportamiento. Veamos. Aunque la Fiscalía pidió una condena entre 44 y 47 años de cárcel en contra de Rafael Uribe Noguera por el delito más grave, el de feminicidio, esta sentencia aumentará debido a los otros delitos que también aceptó: secuestro simple agravado y acceso carnal violento. Podríamos estar hablando de 80 o más años, pero de todas maneras hay otro límite, que es el límite matemático, en cuyo caso, si sumadas las penas de los 3 delitos suman más de 60 años, como en este caso,
la juez no puede imponer más de los 60 años de prisión. Las únicas rebajas que obtendría son las correspondientes a buen comportamiento, estudio y trabajo en la cárcel. Considerando las cantidades que determina la ley, pueden llegar a ser aproximadamente de 15 años si empieza a trabajar ahora mismo en la cárcel y al final pues va a recibir ese descuento. Uribe Noguera desde su captura permanece aislado en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá, custodiado las 24 horas del día por 3 guardias del IMPEC. Allí sale a un patio durante 1 hora diaria y recibe visitas solo una vez cada 15 días. Hay que recordar además que hay otro proceso que se está adelantando de manera paralela y es el de encubrimiento por favorecimiento en el caso de secuestro de la pequeña Juliana en contra de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera. A finales de este mes se presentará el escrito de acusación en su contra y contrario a lo que hizo Rafael Uribe Noguera, ellos no aceptarán definitivamente cargos e irán a juicio. Es la información desde el complejo judicial de Palo Quemado. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Gracias en Palo Quemado. Y en el escrito de acusación contra Rafael Uribe también se menciona el papel que habría cumplido Fernando Merchán. Recordemos, él es el vigilante, era el vigilante del edificio EQ66 donde encontraron a la pequeña sin vida. La fiscalía lo vincula con la investigación, dice que fue cómplice, la familia de él lo niega. Juanita está en el suroccidente de Bogotá, ha estado conversando con la familia de Merchán, quien terminó muerto. ¿Qué dicen ellos, Juanita? Hola, buenas tardes, Vanessa, pero antes de contarles lo que dice la familia, quiero explicarles un poco también lo que han dicho los investigadores que han estado vinculados a este caso, y es que aseguran que si hoy el señor Fernando Merchán estuviera con vida, estaría siendo investigado y estaría siendo procesado por el delito de favorecimiento por secuestro. Esto según el ente acusador, porque tienen las pruebas suficientes. Hay incluso videos de las cámaras de seguridad de 2 momentos muy importantes. Uno, cuando Rafael Uribe entra al edificio, entra a este parqueadero, y también cuando su hermana Catalina Uribe llega al edificio para tratar de entrar al apartamento. Lo que dice la familia es que esto no es cierto, que cuando el señor Merchán estaba con vida, les alcanzó a contar algunos de los detalles de estos temas. Esto fue lo que pasó. En el escrito de acusación contra Rafael Uribe se menciona en varias oportunidades a Fernando Merchán Murillo, el vigilante del edificio EQ66. De acuerdo con el documento, Merchán le contó a la fiscalía que Uribe no quiso estacionar en los parqueaderos 1 y 2, que eran los asignados al apartamento de su propiedad, el 603, sino que le manifestó que él parquearía su vehículo en el sótano. Según fuentes de la fiscalía, en varios videos de cámaras de seguridad del edificio se ve como Rafael Uribe utiliza un ascensor para carros que Merchán habilitó para poder bajar al sótano, y por eso el vigilante debió haberse dado cuenta de la presencia de la niña. Conversamos con las hijas del vigilante, quienes aseguraron que este tema lo hablaron con su padre antes de morir. Y lo único raro fue que él parqueara en el sótano, eso fue lo único raro, nada más. Y que si tuvo una discusión, directamente a mí no me lo dijo, se lo dijo fue un tío, un familiar de nosotros, le dijo que había tenido una discusión con la hermana de Rafael, no, nada más me comentó. Precisamente sobre ese episodio, según los datos que tiene recopilados la fiscalía, cuando Catalina Uribe llegó al lugar, Merchán negó su presencia en el edificio. Y a la señora Catalina no la dejaba ingresar, y eso sí no lo aclaró, era porque no la conocía. Él no sabía quién era la señora Catalina y le pidió documentos para poder entrar. Pero altas fuentes de la fiscalía le confirmaron a Noticias Caracol que si Fernando Merchán se encontrara con vida, estaría siendo procesado por el delito de favorecimiento por secuestro, pues tienen las pruebas suficientes para vincularlo al proceso. Sus hijas insisten en que era inocente. A nivel público yo estoy pidiendo es eso, que limpien el nombre de mi papá. Yo no estoy pidiendo nada más, yo no exijo dinero, no me interesa nada más. Necesito es que se retracten de todo lo que han dicho que es él. La polémica sobre el papel que habría cumplido Merchán en lo ocurrido no termina. Pero es que precisamente el escrito de acusación por este caso está sustentado en muchas de las declaraciones que alcanzó a dar el señor Fernando Merchán, en el sentido de lo que tiene que ver con los movimientos que ese día hizo Rafael Uribe, cuántas veces se movilizó por el barrio, cuántas veces entró y salió del edificio y cuántas veces fueron los ingresos y demás movimientos en su apartamento. Desde el sur de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol.